La expulsión de mi casa familiar en agosto de 2022 fue un momento que me partió en dos, pero también encendió una chispa de resiliencia que no sabía que tenía. Yo, María, de 29 años, crecí en un barrio residencial de Guadalajara, México, dentro de una familia que priorizaba la tradición y la conformidad por encima de la individualidad. Mi decisión de mudarme a Ciudad de México para perseguir una carrera en tecnología, en lugar de seguir los pasos conservadores de mis hermanos, fue vista como una traición imperdonable. La casa familiar, una construcción de 2 pisos con jardín trasero, valuada en 300,000 pesos, fue el epicentro de mi infancia, repleta de risas, comidas compartidas y recuerdos cálidos. El aroma del mole y las tortillas horneadas por mi madre, el sonido de las carcajadas de mis hermanos durante las noches de juegos, y el tacto de las sábanas en mi antigua habitación, todo se desvaneció en un instante cuando me echaron. Todo comenzó durante una cena familiar en aquella fatídica noche de agosto. El aire estaba cargado de tensión, con el sol poniente filtrándose por las cortinas y el olor a carne asada y frijoles refritos llenando la cocina. Mis padres, sentados a la cabecera de la mesa, me miraban con una mezcla de decepción e ira. Mi hermano mayor, Alejandro, un médico respetado con un ingreso anual de 150,000 pesos, y mi hermana Lucía, contadora con un ingreso de 90,000, me habían convocado para hablar. «Has tomado decisiones que nos han avergonzado frente a la comunidad», dijo mi padre, su voz retumbando como un trueno. «Elegiste un trabajo inestable en esa startup de tecnología, en lugar de algo sólido como la medicina o la contabilidad. ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirá la familia?». La acusación fue un ataque frontal. Alejandro, con su traje impecable y su actitud altiva, agregó: «Eres egoísta, María. Solo piensas en tus sueños locos, sin considerar cómo afectan a los demás. Nosotros hemos construido una reputación y tú la estás destruyendo». Lucía, siempre la mediadora pero claramente alineada con ellos, intervino. «Podrías haber sido como nosotros, con un futuro seguro. Pero decidiste vivir en la incertidumbre. No contribuyes a nada». El clímax llegó cuando mi madre, con lágrimas en los ojos, se unió al coro. «Hemos intentado entenderte, pero no podemos. Te has alejado de lo que nos une como familia». Y entonces, en un estallido de ira colectiva, gritaron: «No vuelvas. Has avergonzado a todos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pero yo, contra todo pronóstico, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Está bien. Me voy». Recogí mis pertenencias en silencio y salí por la puerta, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda. El aire nocturno era fresco, pero el frío en mi corazón era abrumador. Caminé por las calles que me vieron crecer, con el eco de mis pasos resonando en la noche, y supe que no había vuelta atrás. Me habían desechado como si no importara. Pero en ese momento me juré: les demostraré que me subestimaron. Esa noche, en un hotel barato, entre lágrimas silenciosas, prometí que esa expulsión no sería el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Mi historia con la familia se remontaba a mi infancia en Guadalajara. Nacida en 1993 en una familia de clase media, siempre fui la rara de la casa. Mientras Alejandro y Lucía destacaban en deportes y estudios convencionales, yo me perdía en libros de programación y experimentos con computadoras. A los 15 años, en 2008, construí mi primer sitio web y gané un pequeño premio en una feria escolar. Pero mis padres lo desestimaron. «Eso no es un trabajo real, María. Enfócate en algo práctico». En 2015, a los 22 años, me mudé a Ciudad de México para unirme a una startup de tecnología. Me financié con becas y trabajos de medio tiempo. Mis padres me apoyaron mínimamente, siempre con advertencias: «No durarás mucho en ese mundo. Regresa a lo seguro». La brecha se amplió con el tiempo. En 2018, cuando la startup creció y recibí mi primer bono de 20,000 pesos, lo invertí en cursos de inversión y en mi primer apartamento. Pero lo mantuve en secreto para evitar conflictos. Durante la pandemia en 2020, regresé a casa para ayudar. Me hice cargo de las tareas domésticas y brindé apoyo emocional a mis padres mientras trabajaba de forma remota. Todo eso no fue suficiente. Pero ahora sé que, por primera vez, tengo la libertad de escribir mi propia historia. Y esta vez, seré yo quien decida el final. En 2021, doné 10,000 pesos anónimamente para cubrir deudas familiares,
pero ellos lo atribuyeron a una ayuda divina o a los esfuerzos de Alejandro y Lucía. Somos una familia unida gracias a nosotros, decían, ignorándome por completo. Ese mismo año, cuando mi empresa fue adquirida, mi salario aumentó a 80,000 pesos anuales. Fue entonces cuando comencé a invertir en bienes raíces, comprando propiedades en el barrio familiar a través de una empresa pantalla. Mantuve todo en secreto, usaba nombres falsos, evitaba visitas y me aseguraba de que nadie pudiera vincularme directamente con esas adquisiciones. La expulsión fue solo el culmen de años de críticas constantes. En aquella cena, Alejandro y Lucía me acusaron de abandonar la tradición, calificando mi estilo de vida moderno como una vergüenza. No tienes raíces, María. Vives en un mundo de fantasía, dijo Lucía, con esa mezcla de condescendencia y lástima que me conocía tan bien. Mis padres, influenciados por ellos, comenzaron a verme como una carga. Después de irme, corté todo contacto. Me mudé a un apartamento moderno en la ciudad y me enfoqué por completo en mi carrera. Fue entonces cuando conocí a dos personas clave: Carmen, una ejecutiva de tecnología que se convirtió en mi mentora, y Juan, un agente inmobiliario con una visión aguda del mercado. Tienes el potencial para cambiar todo, María. Usa esto para crecer, me dijo Carmen durante una cena en septiembre de 2022. En los meses siguientes, canalicé mis ahorros en la compra de propiedades en el barrio familiar. Casas, terrenos, comercios. En total, invertí 1.2 millones de pesos. Documenté cada transacción con contratos, tasaciones, registros notariales. No se trataba solo de dinero, sino de reclamar el poder que alguna vez me negaron. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y en la soledad de mi nuevo hogar, comencé a planear mi regreso. Transformé mi dolor en estrategia. Para el año 2023, ya era propietaria del 60% del barrio donde crecí, con una cartera valorizada en 1.5 millones de pesos. Utilicé una LLC anónima para mantener mi identidad oculta, y cada paso estuvo respaldado por documentos legales irrefutables. Compré 2 casas adyacentes a la casa familiar en septiembre de 2022, por 200,000 pesos cada una, usando los bonos que me otorgó mi startup. Carmen me conectó con inversores éticos, y Juan me asesoró en cada negociación. Este barrio está subvalorado, María. Con tus ideas, puedes transformarlo en algo grande, me dijo Juan durante una visita en octubre, mientras el olor a pintura fresca y el sonido de martillos me recordaban el futuro que estaba construyendo. Reuní toda la evidencia de la injusticia que había sufrido: correos electrónicos, mensajes de texto, fotos del día en que me expulsaron. Mi contador, discreto y meticuloso, preparó un informe completo con fechas, montos y transacciones. Era un expediente impenetrable. Mientras tanto, fortalecí mi vida personal para soportar el peso emocional de todo el proceso. En noviembre de 2022, organicé un retiro de bienestar en un spa de la ciudad. Reflexioné, lloré, sané. Me banearon por ser diferente, pero eso me ha dado libertad para crecer, escribí en mi diario. En diciembre, invertí 100,000 pesos en un proyecto comunitario para mejorar parques, calles e iluminación del barrio. No solo incrementó el valor de las propiedades, sino que me dio un propósito más profundo. Mantuve el contacto con mi familia al mínimo, respondiendo con brevedad. Me uní a un grupo de mujeres emprendedoras donde encontré sororidad y consejos reales. Cada logro me fortalecía. No se trata de destruirlos, me repetía, sino de demostrar que mi camino también era válido. El correcto. Pero la arrogancia de mi familia persistía. En enero de 2023, Alejandro publicó en redes sociales sobre su barrio ideal, sin saber que yo era quien lo estaba renovando. Lucía, por su parte, se quejaba en una videollamada familiar de esos nuevos dueños misteriosos que estaban comprando propiedades sin parar. No sospechaban nada. En febrero, adquirí una tienda local por 180,000 pesos y documenté todo con fotos y videos. Carmen y yo empezamos a planear mi revelación. Ella sugirió una carta formal y un momento estratégico para maximizar el impacto. Elegí la reunión familiar de verano, en junio de 2023, como escenario. Era un evento anual que mis padres organizaban en la vieja casa. Preparé una presentación multimedia, mapas, documentos legales, testimonios. Practiqué mi discurso frente al espejo durante semanas. Y llegó el día.
El calor del verano se mezclaba con el aroma a flores en el jardín. Durante la cena, mis padres y hermanos me recibieron con frialdad. Yo los miré con calma, con firmeza. He venido a aclarar algo, dije, mientras proyectaba las pruebas. Soy la dueña de este barrio, incluyendo las casas adyacentes. Silencio. Mostré documentos de propiedad, escrituras, fechas. El rostro de Alejandro se desfiguró cuando leyó que su hipoteca estaba bajo mi control. Lucía tartamudeó unas disculpas. Mis padres guardaron silencio, incapaces de sostenerme la mirada. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi familia enfrentó desalojos, disculpas públicas y una revaluación interna de sus valores. Doné varias propiedades a proyectos comunitarios, fortaleciendo mi visión ética y responsable. Corté definitivamente los lazos tóxicos, eligiendo una vida construida desde la autenticidad y el éxito verdadero. Porque esta vez, la historia la escribí yo.